Y vamos a ver en primer lugar los versículos del capítulo 17, del 2 al 14. Después de que en el versículo 1 Dios le dijo a Abraham: yo soy el Shaddai, o sea, el Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. En el versículo 2 le añade y le dice: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera. Haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, a aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Quiero, en primer lugar, en esta noche, que ustedes comprendan por qué Dios se revela a Abraham como el Shaddai. Una de las cosas en las cuales nosotros basamos nuestra confianza en Dios es en lo que Dios es. Cuando yo tengo un padre rico y me voy a Acapulco y mi padre me da una chequera y se me acaba el dinero, yo no me voy a sentar en la orilla de la banqueta como un pordiosero a llorar y a decir: pues se me acabó el dinero. En ese momento, ¿qué cosa tengo que hacer? Tengo que recordar quién es mi padre. Y aquí traigo una chequera y están todos los cheques en blanco. Entonces saco mi chequera, hago un cheque e inmediatamente voy y lo cambio al cheque, al banco, para hacer efectivo ese dinero. Pero cuando nosotros no sabemos a quién estamos sirviendo, ni al Dios que nosotros estamos todos los días, ante cuya presencia está delante de nosotros, entonces no podemos comprender que Él es realmente suficiente en todas nuestras necesidades. Entonces, si nosotros decimos que Él es el Shaddai, que Él es el todo suficiente, vean ustedes por qué Dios le dice que Él es el Todopoderoso. Y ven rápidamente los versículos que les voy a mostrar en el capítulo 17, todas las veces, y lo que Dios le dice a Abraham que hará, porque Él es el Shaddai. En el versículo 2, le dice en primer lugar: te multiplicaré en gran manera. Versículo 6, te multiplicaré en segundo lugar en gran manera, haré naciones de ti, reyes saldrán de ti. Versículo 7, estableceré mi pacto entre mí y ti, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Versículo 8, te daré a ti y a tu descendencia la tierra que moras en heredad perpetua. Versículo 19, respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo. Sara llamará su nombre Isaac. Confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él.
Versículo 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. ¿Qué le dice Dios en todo este capítulo cuando Isaac aún no ha nacido? Te daré, te multiplicaré. Es Sara y no la sirvienta ni la vecina de enfrente la que va a parir a este hijo. Quiero que recuerdes a Abraham que si te estoy diciendo que es Sara y que tú vas a tener un hijo es porque yo soy el Shaddai. Cuando Dios nos dice a nosotros, hermanos, no les va a faltar de comer ni les va a faltar trabajo, es porque Él es el Todopoderoso. Es porque todo el poder que existe en el universo está en sus manos. Es porque Él lo ha dicho en su palabra y Él no es hombre para que mienta. Y Él tiene que cumplir aquellas cosas que han salido de su boca. Entonces, por ejemplo, el libro de los Hebreos dice, Dios no teniendo por quién jurar. O sea, ¿por quién puede jurar Dios? Aquí los mexicanos, te lo juro por mi mamacita, ¿verdad de Dios? Y estamos constantemente tratando de meter a la mamá, a la abuelita, te lo juro por mi padre, por lo que más quieras, te lo juro por... Y siempre juramos por alguien que para nosotros significa un objeto de respeto. Pero cuando Dios habla, ¿por quién puede decir, se los juro que va a ser verdad? ¿Por los ángeles? No. Dicen Hebreos, no teniendo por quién jurar, juró por sí mismo. Simplemente me dice Dios, yo les digo lo que les estoy diciendo porque yo soy Dios. No hay nadie más alto para mí para poder jurar. Y este es el valor que nosotros tenemos en su santa palabra. Que lo que Él ha dicho, se tiene que cumplir. Ven, por ejemplo, ustedes en Isaías capítulo 14, las veces que Dios comienza a prometer, como ejemplo, lo que va a hacer y cómo lo cumple. Dice en Isaías 14, versículo 24, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Y óigame, ¿quién puede hacer cambiar a Dios de pensamiento o de manera de actuar? Si Él dice, no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, ¿quién puede decir que esto no es cierto? Si Dios te dice, yo te prometo un esposo y te prometo una esposa, quiero que sepas que primero los cielos y la tierra pasarán antes que mis palabras. Entonces, todo aquello que sale de la boca de Dios y todo aquello que está escrito en este libro es verdad. A ver si pueden apagar las lámparas, José Martín. Me molesta muchísimo la luz, tengo un defecto en mis ojos de la luz. Qué curioso, ¿verdad? La luz es mi enemigo. La luz física, ¿eh? Ahora vean ustedes también en Isaías 44, en el versículo del 6 al 8. Isaías 44, del 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y ahora Dios pregunta, ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anuncien lo que viene y lo que está por venir. No temáis, no os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco a ninguno. Dios desafía aquí al pueblo cristiano y aplicamos estas palabras al siglo XX. ¿No es verdad que la Biblia nos muestra que la señal más grande de la inminente el retorno de Jesucristo a este mundo es el regreso de los judíos en 1948? Si ustedes quieren saber la señal más grande profética bíblica, que tu maestro te diga, a ver, dígame ahorita una profecía que se haya cumplido, dígale, pues fíjese usted que en 1948 se cumplió lo que todo el Antiguo Testamento profetizó hace más de 2500 años. La Biblia dice que cuando los judíos regresaran después de no tener tierra ni gobierno a Jerusalén, comenzáramos a contar nuestros días. Y esto es algo que se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Y dice Dios, ¿no se los dije yo desde antes? Cuéntenles, anúncienlo por venir. Yo se los hice oír desde la antigüedad. Luego ustedes son mis testigos de que lo que he dicho se está cumpliendo.
¿No estaba profetizado el mercado común europeo en la Biblia? ¿No estaba profetizado que los gobiernos se dirigirían al final, antes de la venida de Cristo, en el preludio de la consumación del plan de Dios? Se profetiza que el mundo se dirigiría a un orden monetario internacional, a un orden económico internacional y a una religión internacional. Y no está delante de nosotros cumpliéndose lo que profetiza Apocalipsis 16, 17 y 18 en el libro de Apocalipsis. ¿No están ahorita los gobiernos buscando un orden económico mundial? ¿No están ahorita las religiones tratando de unirse todos bajo la bandera, todos somos bajo el mismo Dios? Delante de nuestros ojos se está cumpliendo lo que la Biblia dice. Luego, ustedes son mis testigos. No hay Dios fuera de mí. Que las profecías de Nostradamus se ha equivocado Nostradamus en más de 85% de todas profecías. Las profecías de Jim Dixon en Estados Unidos se ha equivocado el 50% de sus aseveraciones proféticas. Y la Biblia dice la prueba de los profetas. Cuando no se cumple el 100%, tal profeta se ha muerto a pedradas. O sea, hay profecías que vienen de los poderes del mal, hay profecías que vienen de Dios. ¿Cómo las podemos discernir? Las que son de Dios se cumplen 100%. Las que son del diablo se cumplen parcialmente. Entonces nosotros podemos comprender en esta noche que todas estas cosas están delante de nosotros y que si Dios nos ha hecho promesas, tiene que cumplirse. A continuación, Dios también le dice en el capítulo 17, Abraham entonces, versículo 13, postró sobre su rostro. Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Quiero que noten ustedes aquí que uno de Dios cambia el nombre de Abraham por primera vez en la Biblia. La palabra Abraham, sin H intermedia, significa padre exaltado. Y cuando Dios le pone Abraham, le pone el nombre de acuerdo a su personalidad. Como en este momento Dios confirma por última vez el pacto de que Isaac le nacería, entonces le cambia el nombre y le dice, ahora vas a ser llamado padre de muchedumbre de gentes. Pero quiero que noten ustedes algo muy importante. Dios no le pone Abraham cuando nace Isaac. Dios le pone Abraham antes de que naciera Isaac. Porque Dios llama lo que no se ve como si fuera. A ver si me entendieron. Lo más maravilloso es esto. Yo digo, voy, Señor, te pido por mi hijo para que sea salvo. Pero cuando yo lo creo, yo oro cada mañana y digo, gracias Padre Santo, porque mi hijo ya es salvo delante de tus ojos. Gracias Padre, y comienzo a hacer firme lo que yo le estoy pidiendo a Dios. Dios llama las cosas que no se ven como si fueran. Dice la Biblia que por la fe nosotros creemos que el universo fue hecho en Hebreos 11 por la palabra de Dios. O sea, yo no estuve en el principio cuando todo fue creado. ¿Por qué creo yo que en el principio fue creado por la palabra de Dios? Por la fe. Y la fe es irracional, no es absolutamente racional y absolutamente lógica. Porque hay más evidencias de que todo tuvo un principio a de que todo ha existido siempre como ha existido. Y eso es probado científicamente. Entonces Dios comienza a mostrarnos a nosotros de que Él está tan seguro de que Abraham va a ser padre, pero tan seguro que antes de que nazca Isaac ya le llama padre de muchedumbre de gentes. Y a nosotros, ¿cómo se nos llama en el Nuevo Testamento? ¿Cómo se nos dice? Hijos de Dios. Se nos ha dado un poder y un privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro alma el Espíritu Santo, el cual se llama Abba Padre. Entonces, Dios es maravilloso en la forma que trabaja con nosotros. Ven ustedes también de qué forma también se le cambió el nombre a Jacob. A Jacob se le puso Israel. Después a Simón, el grosero y el enojón, le puso Pedro, que significa roca. ¿Roca? Bueno, ¿cómo puedes ponerle roca a alguien que la niega 3 veces? Es que Dios sabía que Pedro iba a perfeccionar su carácter y que algún día él sería uno de los pilares sobre los cuales la iglesia cristiana está formada. No es el primer Papa Pedro, por favor, no vayan a confundir eso. Y a Saulo también Dios le pone Pablo. ¿Saben lo que significa Pablo? Significa pequeño. El más pequeño de todos mis apóstoles, el más grande en obras, el más grande en hechos, el más grande en predicar, sin embargo su nombre es pequeño. Ven ustedes comparado con esto en Apocalipsis 2.17. Apocalipsis 2.17. Que Dios tiene para nosotros otro nombre. Y dice, el que tiene oídos,
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces algunos de ustedes van a llamar en la otra vida Filomeno. Otro, ¿verdad? Quién sabe cómo se van a poner, Tiburcio, Epafrodito, etcétera, etcétera. Pero la enseñanza es la siguiente: delante de Dios, cada uno de nosotros tenemos un nombre, ¿es correcto? Bueno, hay 2 Armandos, a lo mejor hay 5 Armandos, o 5 Jorges, o 25 Marios. Pero delante de Dios, estos nombres no nos fueron puestos por Él, nos fueron puestos por la tradición y la herencia de nuestros padres. Pero delante de nosotros, de Dios, somos individuos. ¿Y saben ustedes cómo he llegado a comprender yo esta lección? A través de nuestra paternidad con nuestros hijos. El otro día platicaba con un hermano y le decía: una de las cosas que los padres debemos aprender es que cada uno de nuestros hijos es diferente. Juanito es tímido, melindroso y chocante. Pedrito es arrojado, etcétera, etcétera. Margarita es diferente y cada uno es diferente. Y el error que cometemos los padres es tratarlos a todos iguales. No me refiero a que tengamos consentidos, no me malinterpreten. Me refiero a que, por ejemplo, nosotros tenemos que tratar de una manera a Pedrito, de otra manera a Juanito y de otra manera a Margarita. ¿Cómo podemos hacer esto? Pasando tiempo con cada uno de ellos individualmente. En otras palabras, agárrate a Pedrito y llévatelo hasta que escuchemos el sábado. Al otro día te llevas al otro hijo, al otro día te llevas al otro y platicas con ellos de una forma diferente y métete en el mundo diferente cada uno de ellos. Pero no creas que porque le exiges a Juanito calificaciones le puedes exigir al otro porque uno es más talentoso que el otro. El otro tiene otra disposición y el otro tiene otros talentos. No podemos confundirlos, cada uno es un mundo diferente. Son individuos totalmente diferentes. Y cuando no comprendemos esto, nos metemos en problemas. Ahora, ¿cuántos seres humanos somos nosotros? Ahorita somos 5 billones, 5.000 millones de personas. ¿Cuántas han existido? ¿Es posible que Dios haya conocido el pensamiento de cada ser humano aquí en el mundo? Que sepa cómo se llaman cada quien, que sepa la dirección en donde has vivido. ¿Saben ustedes que no solamente Dios ha conocido cada ser humano, sino que Dios ha sabido, escúchenme muy bien, cuántos pelos tenía cada ser humano? ¿Cuántos cabellos tenía mi tatarabuelita que nació hace 200 años? No conocía solamente sus pensamientos, conocía el número de sus pelos en la cabeza. Y agrégale que conoce también a todos los animales del campo, y que no una hormiga, no nace un mosco, no agarras de matamoscas y le haces así sin que Dios lo sepa. Imagínese un ángel: oye Señor, acaban de matar un mosquito, la progenie de los mosquitos está disminuyendo, a ver si creas más con tu espíritu. Dios, antes que los ángeles y antes que cualquier cosa, Él sabe todas las cosas. No solamente sabe eso, sino que también sabe cuántos granos de arena hay en el mar. Ese es el Shaddai. ¿Crees entonces tú en esta noche que Él no se preocupa por ti? Ahorita Él sabe que tú, Juan, pero somos muchos. No, olvídate todos. Tú como individuo, Dios se interesa en tus problemas, en tus angustias, en todo aquello que te está pasando. Aquí en Juan, pero aquí Juan, Dios, delante de Él tú vales más que cualquier otra cosa en este mundo. La Biblia dice: ¿de qué le sirve al hombre de ganar el mundo si pierde su alma? En otras palabras, para Dios lo que más importa en el universo que Él creado es el alma de un ser humano. Hermanos, cuando Dios le cambia el nombre a una persona, es igual a nosotros. Yo estoy seguro que ahora ya me dicen Armando Guerra, Armando Escándalos. Ahora delante de Dios tengo otra personalidad. Es más, me encuentro amigos y me dicen: no es posible aquel Armando que yo conocí hace 15 años. ¿No es verdad? Somos totalmente diferentes, porque el Espíritu Santo ha cambiado nuestra personalidad. Radicalmente. Somos nuevas criaturas en Cristo. Ahora, en el versículo 9 al 14 encontramos el pacto. Y Abraham está: sí señor, sí señor, sí señor, gracias por exacta. Bueno, ahora Abraham, quiero que me escuches muy bien. Voy a darte una señal. Ahora sí ya te creo más, dice Abraham. Te doy una señal para que tú sepas que esta promesa de que
toda tu descendencia realmente heredará la tierra y que ustedes sean la nación escogida, etcétera, etcétera, quiero que haya una señal visible siempre. Y por favor, Abraham, cuando ya te visite, enséñaselo a tus nietos que se lo enseñen a sus hijos a los nietos, y que por toda la rama judía siempre exista esta señal. Esta señal era algo visible, no era algo invisible, interno, era algo externo, era la cirugía o la extirpación o el corte alrededor del prepucio de todos los niños nacidos de 8 días. La Biblia le llama la circuncisión. La palabra circuncisión es la palabra hebrea namal, con N, namal, y significa cortar alrededor. Y quiero que noten ustedes en el versículo 13, que todos los que se iban a circuncidar, debían ser circuncidados, versículo 13, el nacido en tu casa, el comprado por tu dinero, estará en mi pacto, en vuestra carne por pacto perpetuo. Entonces, todos los que descendían de la línea directa de Isaac a través de Abraham, y también los siervos que servían en las casas de los judíos, entraban en este pacto. Y en el versículo 19, también encontramos que dice, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, llamará su nombre Isaac, confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes. ¿Los descendientes de quién? Los descendientes de Isaac, después de él. Entonces, vemos nosotros que la circuncisión sería una señal para 3 grupos de personas. La circuncisión sería una señal para 3 grupos de personas, y vamos a ver después la aplicación espiritual de la circuncisión en el Nuevo Testamento, para que partan una buena chuleta en esta noche y duerman a gusto. Número 1. La circuncisión sería una confirmación a los papás. A los papás. A los papás les recordaría que ellos habían sido fieles al haber transmitido la semilla al hijo cuyo nacimiento había sido el fruto bendecido por Dios, y que también ellos tratarían de transmitirle su voluntad. En otras palabras, yo ya desciendo de Abraham en la 4ª generación, y mi papá me dijo, yo no conocía a Abraham, ni conocía a Sara, ni a Jehová se me ha aparecido, y entonces mi padre me dice, Armando, ven para acá. Tienes que circuncidar a tu hijo, y quiero decirte que todo lo que yo te he enseñado, tú se lo vas a enseñar a tu hijo. Y esto queda asentado en la ley de Moisés. Vean en Deuteronomio capítulo 4. La responsabilidad de los papás de educar a sus hijos en los caminos de Dios. Deuteronomio 4, versículo 9. En Deuteronomio, que es el recordatorio de la ley que fue dada anteriormente, Moisés les dice en el versículo 9, por tanto, guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides, qué olvidadizos son, ¿verdad? Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. A ver, pregunta en esta noche, ¿qué responsabilidad tenemos todos los que somos papás? Enseñar a nuestros hijos que Dios es el Padre de Jesucristo, que la paga del pecado es la muerte, pero que Dios nos ama y que en su amor Él se hizo hombre, extendió sus brazos en una cruz y en lugar de que nosotros fuéramos castigados, Dios castigó a su Hijo y ahora nos ofrece el perdón de nuestros pecados a través de nuestra fe en su sangre. Si tu hijo no sabe esto, tú no eres fiel en transmitirle la voluntad de Dios a tu hijo. Y si tú no eres fiel en tu hijo, ¿cómo quieres que tu hijo, también a tus nietos, le transmita la misma verdad? Entonces, la circuncisión tendría que recordarles, cada vez que el niño se iba a bañar y que veían su prepucio cortado, en ese momento el padre tenía que recordar, ante esa señal, somos descendientes del pacto. Y ojalá que todos nosotros como padres recordemos lo mismo. Ven ustedes Deuteronomio 6, del 6 al 8 también, cómo se continúa con este mandamiento. Deuteronomio 6, del 6 al 8. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano,
Estarán como frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Siempre que alguien se amarra un hilito, ¿para qué es en el dedo? Para recordar. Ahora ya no hay hilitos, ahora hay relojes con alarma y lo pones a cierta hora y te recuerda algo. Quiero preguntarles algo. ¿De qué forma nosotros como padres podríamos hacer algo en nuestra casa para que todos los días no se nos olvide este mandamiento? Bueno, hay muchas sugerencias. Una es, un papá me dijo cristiano, yo pongo mi despertador a las 8 de la noche, yo llego a las 7:30 y comienzo a hacer el despertador, y todos saben que cuando suena el despertador es hora del devocional. Hay otros que le dicen, bueno, tengo una hijita que es más fiel, y siempre le digo, Margarita, cuando lleguemos a la casa, tú agarra una trompeta o tienes una batería, comienza a tocar a las 8:30 de la noche, y todos sabemos que es hora del devocional. Pero tenemos que buscar la forma de que no se nos olvide, de que tenemos que pasar tiempo como familia delante de la palabra de Dios. Esto es importante si creemos que somos descendientes del pacto de Abraham. En segundo lugar, la circuncisión sería una señal para la esposa del que estaba circuncidado. A la esposa le daba seguridad. Anoten todo esto porque lo vamos a comparar con el Nuevo Testamento. De que su esposo realmente descendía de Abraham. Y también la esposa recordaba que ella debía estar sujeta a su esposo. Y que si ella se sujetaba a su esposo, Dios la bendeciría grandemente a ella y a sus hijos. Vean ustedes que para que las bendiciones de Dios alcancen a nuestros hijos, en primer lugar, si las bendiciones vienen canalizadas a través del esposo, el esposo tiene como cabeza a Cristo. Si el esposo se sujeta a Cristo, si la esposa se sujeta al marido, vean ustedes que la voluntad de Dios tiene forzosamente que ser transmitida a los hijos. Pero si el esposo se sale de la sujeción y no quiere llevar las riendas del hogar, y la mujer ocupa el lugar del esposo, y ella es la que le enseña la Biblia a los niños y la que ora con los niños, entonces la bendición de Dios alcanza a los niños, no a través del padre, a través de la esposa. Y por ser las bendiciones de Dios alcanzadas a través de la esposa a los hijos, Dios bendice a la esposa y a los hijos, pero no bendice al papá. Entonces, si tu marido no funciona en tu casa, no te preocupes, tú comienza a enseñarles a tus hijos la palabra, ora por ellos, y las bendiciones les van a alcanzar tarde o temprano. ¿No es acaso lo que enseña 1 Corintios 7? ¿Qué dice 1 Corintios 7? Si la mujer cristiana vive con un incrédulo, no abandone al incrédulo, porque vuestros hijos son santificados en la mujer creyente. O sea, todas las bendiciones de Dios están siendo alcanzadas a los hijos a través del cónyuge creyente. Ahora también sería una señal para el hombre. Y el hombre tendría a través de la circuncisión un testimonio diario de que él y su familia estaban consagrados a Dios. Cada uno de nosotros, antes de que nos acostemos, al levantarnos, debemos recordar, somos un pueblo separado para Dios. No puedo vivir como los demás viven. No puedo vivir como mi cuñado. No puedo hacer los negocios que hace mi primo. No puedo ir a las diversiones que hacen los demás, porque somos santos delante de Dios. Y este recordatorio de la peculiaridad a la que pertenecemos tiene que ser una convicción tan profunda que me lleva a vivir una vida diferente, comenzando en mi propia casa. Entonces, nosotros tenemos que recordar como hombres que mi esposo y mis hijos están consagrados a Dios. Ahora veamos nosotros el significado espiritual de la circuncisión en el Nuevo Testamento. La circuncisión tiene un triple significado espiritual en el Nuevo Testamento. En primer lugar, ven ustedes Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36 del 26 al 27. Antes de leer este pasaje, quiero decirles algo. Muy bien, comenzó la circuncisión con el pueblo judío. El nieto, tataranieto, tataranieto, siguieron siendo circuncidados, y posiblemente en la cuarta o quinta generación, la circuncisión se convirtió en un rito externo y en una ceremonia religiosa, nada más. Bueno, a un chavo, cortar el prepucio, el que sigue, el prepucio, y luego circuncidarlo. Y
comenzaron los judíos a cumplir con el rito de la circuncisión, pero no con lo más importante. Eso no era más que un significado externo de algo interno. Los judíos siguieron el rito de la circuncisión, pero se les olvidó que lo que Dios anhelaba era una circuncisión interna. Así como externamente se echaba un pedazo de carne para afuera, así internamente teníamos que echar para afuera la naturaleza carnal. Y cuando se convierte en un rito, el profeta Ezequiel por primera vez anuncia y profetiza lo que realmente Dios había querido significar. No solamente quería que se siguiera un rito, llegaba el chamaquito y ¡pum! Cortan el prepucio, y el que sigue ¡pum! Cortan el prepucio, y por eso ya eran descendientes de Abraham, se convirtieron en religiosos. Lo vamos a ver que esto siguió hasta el tiempo de Cristo. Cumplían con la circuncisión, cumplían con el diezmo, cumplían con los ritos sagrados, el sábado no trabajaban, bla, 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 bla. Todo lo que era externo lo cumplían a pie de la letra, pero en su pero en su corazón no amaban a Dios con todas sus fuerzas y con toda su alma. Este pueblo, dijo Cristo, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces Ezequiel dice en el versículo 25 al 27 del capítulo 36, esparciré sobre vosotros agua limpia y serán limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne, vean ustedes, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Se profetiza entonces lo que sucedería en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo cae, y en ese momento nace 50 días después de la muerte de Cristo, la iglesia de Jesús. La que era un misterio del Antiguo Testamento, nace con la venida del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué hace en nuestras vidas? El Espíritu Santo hace una operación. El Espíritu Santo es el doctor divino, y Él entra con un cuchillo desde que entra a mi vida, y comienza en primer lugar a sacar, injerta el corazón de carne y saca el de piedra, y ahora el Espíritu Santo me dice, voy a hacer que tú cumplas la voluntad de Dios. Voy a poner tu voluntad dentro de tus pensamientos, y de aquí en adelante vas a hacer la voluntad de Dios porque te agrada y no porque te obligan a hacerla. Entonces, en primer lugar, la circuncisión era la señal del pacto del Espíritu en el cual Dios circuncidaría el corazón. Número 2, Romanos capítulo 8. En segundo lugar, la circuncisión era una señal de la necesidad de la regeneración. Era una señal de la necesidad de la regeneración. ¿Por qué el hombre no puede cambiar yendo a Alcohólicos Anónimos? ¿Por qué no basta ir a Neuróticos Anónimos? ¿Por qué no basta pertenecer a una religión? ¿Por qué no basta comportarse bien? ¿Por qué no basta con hacer lo mejor posible? Porque la Biblia dice que para que el hombre agrade y pueda servir a Dios, la carne tiene que morir. ¿Pero no lo puedes parchar, Señor? No, porque el vino nuevo no se echa en odres viejos, porque entonces el odre viejo se rompe y el vino nuevo se derrama. Ni tampoco puedes poner surcido nuevo en vestido viejo, porque si pones surcido nuevo en vestido viejo, se rasga el viejo y se hace por la rotura. Entonces, el vino nuevo se pone en odres nuevos. Entonces, el vino que es del Espíritu Santo y entraría, no podría entrar en un vaso cochino, sucio, sino que tendría que ser creado un nuevo odre para que el vino nuevo pudiera tener un vaso perfecto en donde hacer su residencia durante más de 50, 70 años. Dios no vino a remendarnos y decirnos, le voy a echar un remiendo en el vestido viejo. No, Dios nos da un vestido nuevo. ¿Por qué? Para que el vestido viejo, entendamos, tiene que ser quemado. Dice Dios, quítate el saco ese cochino y tira en la basura, apesta. Dios, ya que nos quita lo viejo, nos pone lo nuevo. Y por eso dice la Biblia que la regeneración es imprescindible
para poder ver el reino de Dios. El que no nazca de nuevo, Juan 3:3, el que no nazca de nuevo no puede, aunque sea religioso, aunque se porte bien, aunque vaya a Alcohólicos Anónimos, aunque deje de robar, aunque sea buen padre, aunque sea buen hijo, se necesita un cambio de personalidad y de naturaleza para entrar al reino de Dios. Necesitamos nacer de nuevo. Dice Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 9. Los que son de la carne, aquí está hablando uno de los cristianos carnales, está hablando de las personas no regeneradas. Ponen en el margen de sus Biblias porque muchos cristianos usan este pasaje para predicar contra los carnales. Y no está hablando contra los cristianos carnales. Aquí dice, los que son, los que pertenecen, los que han nacido, los que provienen de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. O sea, un no creyente va a pensar en la Biblia. Un no creyente va a pensar juntarse con los hermanos el domingo. Un no creyente va a querer un estudio bíblico. Un no creyente va a disfrutar la palabra de Dios. No. ¿Por qué? Porque pues, él está pensando en otras cosas. En las cosas de la carne. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne, o sea, estar pensando en cosas que no son del Espíritu, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, vean, ni tampoco pueden. Oye, Panchito, deja de tomar. Pues sí, yo sé que estoy pecando, pero no puedo. Eres una prostituta y te vas al infierno si eres prostituta. Pues yo lo sé, y no me venga a regañar porque yo sé que estoy mal, pero no puedo dejar la prostitución. ¿Qué no sabes que sigues chupe, se va a poner el hígado así de grueso, te va a dar cirrosis, te va a enterrar? Sí lo sé, pero no puedo dejar de tomar. ¿Ven ustedes? No podemos nosotros hacer que la gente cumpla la ley de Dios sin un nuevo nacimiento. La regeneración es indispensable para poder servir a Dios, porque en nuestra carne no podemos portarnos bien. Digas con tu hijo, no vayas a los discos, cállese si no va a los discos. Se va a escapar en la noche y se va a ir a la disco. No puede dejar de ir a la disco. ¿Por qué? Porque necesita nacer de nuevo. Para que de él salga no ir a la disco. No puede sujetarse la carne a Dios. Versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, versículo 9, mas vosotros, ya hay un cambio, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que cuando alguien venga y te diga, necesitas el bautismo del Espíritu Santo, en ese momento contesta y dile, ¿sabes una cosa? Cuando recibí a Cristo, lo recibí completito. No necesito un otro bautismo del Espíritu Santo, no necesito otra experiencia, no necesito hablar en lenguas, necesito consagrarme y entregarme y crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Porque cuando recibimos a Jesús, recibimos todo el paquete completo. Dios nos da a su Hijo y se vacía de nosotros, y de ahí en adelante no necesitamos otra experiencia de gracia, porque su obra fue perfecta y totalmente cumplida en la cruz del Calvario. Entonces, la circuncisión era una señal de la necesidad de la regeneración. En último lugar, la circuncisión, Colosenses capítulo 2, era un símbolo de la extirpación de la inmundicia y el pecado. Era un símbolo de la extirpación de la inmundicia del pecado. Qué lindo es esta doctrina. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, tus malos pensamientos, tus adulterios, tus asesinatos, tus robos, las franquicias que le pusiste a tu esposa, el veneno que le echaste de ratas a tu esposa en los frijoles muchas veces, tantas y tantas cosas del pasado ya no existen a los ojos de Dios. El viejo hombre fue crucificado con Cristo, y cuando yo recibo a Jesús, de ese momento en adelante, todas las cosas de mi pasado ya han sido sepultadas en el fondo del océano, ya no existen. La circuncisión era un símbolo de esto. Acuérdense de Ezequiel, esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Y qué dice? Los limpiaré de vuestras inmundicias. ¿Ustedes creen que antes de que yo pueda echar agua de papaya en un vaso, el vaso puede estar sucio?
Antes de que el contenido se vacíe, primero se limpia. ¿Qué es lo que nos limpia? La palabra de Dios. La fe es por el oír por la palabra. ¿Quieres que tus hijos se conviertan? Lee la Biblia. No quieren ir a la iglesia, leen la Biblia esta semana. No necesitan venir a la iglesia el domingo. ¿Por qué los obligas si no son cristianos? Pero si les leen todos los días la Biblia y comienzan a leer la Biblia y la comienzan a oír, la fe comienza a manifestarse y comienzan a despertar y a darse cuenta de su necesidad de pecado delante de Dios. Pero Dios no puede hacer nacer a alguien antes de haberlo limpiado con el poder del Espíritu. Colosenses 2, del 11 al 13. En Él también, vean qué bello. En Él, está hablando de Cristo, en Él fuimos circuncidados, con circuncisión no hecha a mano. Al echar de vosotros, ven ustedes que es lo que se nos circuncida, el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo. Ahí está hablando del bautismo del Espíritu Santo, del cual habla en Romanos 6. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos los pecados. ¿De qué manera nosotros, con un rito externo, nos identificamos en algo que ya sucedió internamente en el bautismo por agua? ¿Cuál es la contraparte de la circuncisión, del Antiguo Testamento de la circuncisión? ¿Cuál es la contraparte en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es la señal visible? ¿Por qué el bautismo tiene que ser enfrente de todos? Porque es un testimonio público. ¿Qué significa que le estamos bautizando? ¿Estamos convirtiéndonos? No. Primero me limpia el Señor y me llena su espíritu, y después me limpio, voy a la alberca o al río, y enfrente de todos les digo, fíjense ustedes que lo que ahorita voy a simbolizar es que voy a bajar en el agua. Cuando una persona bautizada baja en el agua, en ese momento está representando que ha muerto con Cristo para sacar del agua o para ser resucitado a una vida nueva. Y lo hacemos públicamente porque ya sucedió internamente en nuestro corazón. Porque Dios quiere que lo hagamos públicos para que podamos confirmar que somos testigos de Él. Escuchen esto, una persona no confirmada o una persona no convertida le da vergüenza identificarse con Cristo. Pero el bautismo no nos salva. El bautismo es una representación externa, una señal, porque hay personas que se han bautizado y no son salvos y se van al infierno y creen que por cumplir la señal externa son salvos. No, cuando yo voy a bautizarme es porque ya primero me convertí. Y en ese momento doy un testimonio público de lo que ya pasó dentro de mi corazón. Entonces hay cristianos, entre comillas, que dicen, tú vas en la calle y le dices, ¿eres cristiano? Sí, ya me bauticé. Oye, pero es que el bautismo no salva. Ni tampoco porque te has bautizado es un hecho que seas cristiano. Entonces creen que cumplir con ritos y ceremonias externas ya son cristianos. A otro le preguntas, ¿soy cristiano? Sí, soy bautista. Sí, soy testigo de Jehová, soy católico. Mira, pues tú puedes ser católico, testigo de Jehová, bautizado y rebautizado y te puedes condenar. Entonces, ¿quién es cristiano? Cristiano es aquel que tiene el regeneramiento de una nueva vida en Cristo Jesús. El que ha nacido de nuevo, aquel cuyo corazón de carne piedra se le ha sacado y aquel que comienza a sentir el amor, el gozo y la paz que solo el Espíritu puede producir en una persona nacida de nuevo. ¿Eres tú bautizado? Gracias a Dios porque es un mandamiento de Dios. Pero vamos a las aguas del bautismo a identificarnos en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y es importante que nos bauticemos para que recordemos siempre que a nuestros hijos hay que bautizarlos, que a nuestros nietos hay que bautizarlos cuando ellos se conviertan. En la Biblia no existe el bautismo de ningún niño. No existe ningún bautismo de ningún niño. Porque el requerimiento para bautizarse es arrepiéntanse y crean en el nombre de Jesucristo. Destinamos una oración. Padre, te damos gracias en esta noche por la maravilla de tu palabra, la armonía, las enseñanzas de Génesis con Colosenses, de Génesis con Romanos, de Génesis con todos los demás libros de la Biblia y de los demás libros de la Biblia con todos los demás libros de la Biblia. Precepto sobre precepto, línea sobre línea. Solo tú pudiste haber podido hacer este libro tan maravilloso, que nos muestra que desde el principio todas las cosas que sucedían eran sombras, eran solamente reflejos de la realidad.
eran sombras de la substancia, pero ahora que la substancia ha venido, que es Jesucristo, ahora todo cobra un sentido espiritual y ya no ceremonias, ni liturgias, ni cosas de la carne para afuera que no pueden ni impedirán también regenerar al ser humano. Ahora tú nos pides, Padre Santo, que podamos vivir una vida cristiana, pero del corazón. Que te amemos no con los hechos externos, sino que en el corazón verdaderamente sintamos el amor de Cristo derramado en nuestra vida. Gracias, Padre, porque lo más sagrado es lo más atacado también. Y el diablo ha querido pervertir el sexo y ha querido pervertir todas las cosas maravillosas que tú nos has dado para disfrutar dentro de tus leyes. Ahora sabemos que nosotros debemos reconocer en esta noche que si somos descendientes de Abraham, en espíritu, si realmente estamos bajo el pacto de Cristo, debemos comenzar en nuestra casa a entender que somos un pueblo santo delante de ti. Hermanos en Jesús que son padres de familia, ¿eres cristiano? Te pregunto, ¿oras con tu esposa? ¿Tienen devocionales en su casa? ¿Es honrado Jesús en tu hogar? ¿Tú como hombre estás llevando las riendas y el liderazgo de Cristo? Mujer que me escuchas, ¿eres una mujer del pacto? Entonces, ¿lo pruebas estando sujeta a tu esposo? ¿Lo pruebas viviendo una vida de oración por tus hijos? Hijos que me escuchan, ¿se creen ustedes cristianos? ¿Son pacificadores en su casa? ¿Pacifican a su papá y a su mamá para que ya no se peleen tanto? ¿Oran por ellos? Vivamos una vida tal como anduvo nuestro Señor Jesús. Padre, te damos gracias por la regeneración del Espíritu, por el nuevo nacimiento y porque la circuncisión es algo tan importante que sin haber echado la carne en nuestras vidas, nunca hubiéramos podido agradar tu nombre. En esta noche hay muchos de ustedes que posiblemente han cumplido con el rito del bautismo. A lo mejor eres católico, o protestante, o testigo de Jehová, o mormón. La Biblia dice que el pertenecer a una organización no te da la salvación. El cumplir con el bautismo, la confirmación y la penitencia no te da la salvación. ¿Ha cambiado tu vida? ¿Sientes un cambio radical en lo profundo de tu corazón? ¿Amas a Dios? ¿Te agrada leer la Biblia? ¿Estás hablándole a la gente de Cristo? ¿Lloras cuando ves el pecado en tu familia y en tus amigos? Si tú no tienes estas manifestaciones del Espíritu, la Biblia dice que has creído en vano. Cristo viene a cambiar nuestra vida y a vivir para Él. En esta noche tú puedes salir circuncidado de tu corazón. Dios quiere entrar ahorita a tu vida y sacar ese corazón que tú tienes, tan orgulloso, tan duro, tan religioso, y darte un corazón de carne que sienta y piense como su Hijo Jesús. ¿Qué necesito que hacer? Tú me dirás en esta noche. Número uno, tú necesitas reconocer en primer lugar que tienes cáncer espiritual. Si tú vas a un cirujano es porque has reconocido que necesitas una operación. ¿Reconoces que tú en esta noche tienes un cáncer espiritual? ¿Ya te has dado cuenta de cómo te estás destruyendo poco a poco? ¿Te has dado cuenta lo vacío de tu vida? ¿Has descubierto que Cristo es indispensable en tu vida? En segundo lugar, tienes que creer en Él como el Salvador, que pagó por ti en la cruz y que en su sangre tú puedes nacer de nuevo en este momento.